Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. Cariño, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Preguntó Caroline Carr a su hija cuando Missy irrumpió en la casa familiar. Abrazó a su hija llorando, dándole palmaditas en la espalda con una mano y acariciándole la cabeza con la otra. Ben se fue, gritó Missy. Me envió esto al trabajo, exclamó, apartándose de su madre antes de empujar un sobre en las manos de su padre. Caroline abrazó a su hija, apretándola contra su pecho. Frank Carr tomó el sobre. Antes de abrirlo, le preguntó a Missy, ¿dónde está Benjamin? ¿Está con Ben? En su estado, Missy no podía conducir con un niño pequeño. Sí, exhaló Missy entre sollozos y lágrimas. Ese mismo día más temprano, Ben había llevado a Kevin, su hijo menor, con Frank y Caroline y les pidió que cuidaran de él ya que tenía algunos asuntos con Benjamin. Menos de 2 horas después, Missy llamó a sus padres, casi histérica, después de recibir los papeles de divorcio en el trabajo. Llegó a su casa llorando. Frank se sentó en el sillón, mientras su esposa e hija se derrumbaron una en los brazos de la otra en el sofá. Caroline acariciaba el cabello de su hija mientras ella lloraba en el pecho de su madre. Frank sacó los documentos del sobre y leyó la petición de divorcio en la primera página. Sacudió la cabeza con gravedad mientras leía. No había habido advertencia ni discusión entre su futuro yerno y Missy. Ese desgraciado le entregó los papeles en su lugar de trabajo, sin previo aviso, causando conmoción, tristeza y humillación. Cuando Frank terminó de leer, levantó la vista confundido. Missy, él está solicitando el divorcio por infidelidad. ¿Lo engañaste? No. Se le metió en la cabeza que yo tenía una aventura con un colega del trabajo. No es verdad, nunca engañé a Ben, lo amo. Las últimas palabras de Missy salieron como un grito, como el aullido de un animal herido. Lo pondré contra la pared en mi despacho, pensó Frank para sí mismo. Está inventando acusaciones absurdas para manchar la reputación de Missy y conseguir el divorcio. Ese imbécil seguramente la engañaba. Mientras seguía leyendo la demanda de divorcio, Frank sintió cómo se le levantaba la ceja izquierda, una clara señal de su descontento. Missy, ¿qué hizo pensar a Ben que lo estabas engañando? Missy miró a su padre con enojo, luego le dio a su madre una mirada suplicante. No lo sé. ¿Tal vez abracé a uno de nuestros vendedores cuando hizo una gran venta? La declaración salió como una pregunta, mientras Missy trataba de averiguar qué podría haber visto y malinterpretado su esposo. ¿Y eso fue todo? ¿Un abrazo inocente con un colega? Missy siguió mirando a su padre, claramente irritada. Él me besó durante la hora feliz, después del trabajo. Había bebido demasiado, y tan pronto como me di cuenta de lo que estaba pasando, lo empujé, pero eso fue todo lo que pasó, lo juro. Mientras Frank seguía leyendo, su ceja continuaba subiendo hacia su frente, una reacción que no pasó desapercibida para su esposa. ¿Qué insinúas, Frank?, preguntó Caroline con irritación en la voz. ¿Estás acusando a tu hija de algo? No, o al menos, todavía no. Pero hemos conocido a Ben por, ¿qué?, 7 u 8 años. Trabajo con él todos los días. Esto no se parece en nada a él, así que estoy tratando de entender qué pasa por su mente. En su propio trasero, replicó Caroline a Frank, continuando consolando a Missy. Le entregó a Missy una caja de pañuelos, y pronto una pila de pañuelos usados comenzó a crecer en la mesa de centro frente a Missy. ¿Cómo puedes siquiera pensar en ponerte de su lado después de lo que le ha hecho a nuestra hija? No estoy tomando el lado de nadie hasta que termine de leer esta petición, respondió Frank. ¿Con quién te acusa de haberlo engañado?, preguntó Frank a su hija. ¿Y por qué piensa que fue una aventura en lugar de solo un abrazo inocente y un beso borracho? Missy se apartó de su madre y se limpió la cara con un pañuelo. Él piensa que tuve una aventura con Andy Hebert, uno de nuestros representantes de ventas, pero eso no es verdad. Debe haber visto algo y lo malinterpretó. Frank asintió lentamente. ¿Y qué podría haber visto? Missy comenzó a llorar de nuevo. La expresión de Frank cambió lentamente de comprensión y simpatía a lo que su esposa llamaba su cara de piedra mientras seguía leyendo los documentos. Ben está solicitando dividir la custodia de Benjamin 50/50, nombrándose a sí mismo como el padre custodio. Frank miró a su hija con una expresión sombría. No está solicitando custodia ni visitas para el menor conocido como Kevin Andrew Davis.
También está pidiendo que su nombre sea eliminado del certificado de nacimiento de Kevin y que el apellido de Kevin sea cambiado. Caroline y Missy ambas jadearon ante esta revelación. Missy se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando y gimiendo. «Missy, Missy, mírame», dijo Frank en voz alta, por encima de sus llantos. Missy dejó de llorar y miró a su padre. Caroline Carr miró a su esposo con preocupación, notando su falta de empatía hacia su hija. «Ben te está acusando de haber tenido una aventura con Andy Eber. El segundo nombre de Kevin es Andrew porque dijiste que siempre te gustó ese nombre. Te lo pregunto otra vez, ¿engañaste a Ben con este tipo Andy?» En respuesta, Missy soltó un fuerte gemido y comenzó a llorar aún más fuerte en los brazos de su madre. Caroline miró a su esposo con furia. «¿Puedes por favor parar con esto, siseó?» «¿Lo sabías?», preguntó Frank a su esposa con una expresión pétrea. «¿Saber qué, exactamente?». Frank vio la furia acumulándose en los ojos de su esposa, levantó una hoja de papel. «Esta es la razón por la que Ben no está pidiendo ninguna custodia de Kevin. Es una prueba de ADN que muestra que la probabilidad de que Ben sea el padre de Kevin es menor al 0.0002%. Así que dime, Caroline, ¿cuánto tiempo has sabido sobre esto?». Después de casi 30 años de matrimonio, Caroline conocía a su esposo mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Entendía que su matrimonio estaba tambaleándose al borde. Si admitía ante su esposo que Missy le había dicho que no estaba segura de quién era el padre del niño, Frank muy bien podría divorciarse de ella. Sin embargo, si mentía y Frank descubría que había mentido, su matrimonio definitivamente se acabaría. Pero solo si él lo descubría. Caroline negó con la cabeza y tomó su decisión. «No lo sabía. Estoy oyendo esto por primera vez. Creo que Missy está tan sorprendida como nosotros». «Lo dudo», dijo Frank secamente. «Pero hay una manera de tranquilizar mi mente. Quiero ver los teléfonos de ambas». Caroline de repente se levantó y señaló con furia a su esposo. «No vas a invadir nuestras vidas privadas», dijo con firmeza. «No vas a husmear en nuestros teléfonos». Frank miró a su esposa y asintió lentamente. «Dicen que las personas que no tienen nada que esconder no esconden nada. Asumo que ambas tienen algo que ocultar, así que déjame dejar esto muy claro para eliminar cualquier posibilidad de malentendido. O ambas desbloquean sus teléfonos y me los entregan ahora mismo, o presentaré la demanda de divorcio mañana». Caroline miró a su esposo con los ojos entrecerrados por la furia. «Nunca te he dado una razón para desconfiar de mí, no vamos a entregar nuestros teléfonos, y no nos vamos a divorciar». Frank la miró con expresión sombría. «Con los años te he pillado en numerosas pequeñas mentiras. Siempre las ignoré, pensando que la discusión que surgiría por ellas no valía la pena. Me avergüenzo de haber permitido todo esto todos estos años. Creo que esas mentiras encubrieron la infidelidad. Hasta hoy, ni siquiera lo habría considerado, pero ahora, ver a nuestra hija intentar engañar a su marido para que críe al hijo de otro hombre. Al diablo con este ruido. Se acabaron las pulgas. Se acabaron los guantes. O sus teléfonos o el divorcio. Y si alguna de ustedes piensa que estoy faroleando, adelante, pruébenme». Esta era una faceta de Frank que ni Caroline ni Missy habían visto jamás. La determinación sombría en su rostro no dejaba lugar para compromisos. «Que te jodan», gritó Caroline con una mueca viciosa. «Te voy a dejar en la ruina en el divorcio. Me llevaré todo lo que tienes y tendrás suerte si terminas viviendo en tu coche». Frank se levantó del sillón, arrojando los papeles sobre la mesa de centro. Miró a su esposa y a su hija, sacudiendo la cabeza mientras se dirigía a la cocina. Un minuto después regresó, llevando una bolsa Ziploc. Volcó la bolsa al revés sobre su mano, usándola como un guante, y recogió un puñado de pañuelos usados que yacían frente a Missy. Luego volvió la bolsa a su posición normal, sellando los pañuelos dentro al presionar la cremallera entre el pulgar y el índice. «¿Qué estás haciendo?», la voz de Caroline se elevó hasta un grito. Temblaba con rabia apenas contenida mientras apuntaba a la bolsa de pañuelos usados. En casi 30 años de matrimonio, Frank nunca había encontrado este lado de la personalidad de su esposa. Empezó a preguntarse si alguna vez la había conocido de verdad.
Voy a averiguar a quién usó Ben para el análisis de ADN para determinar que Kevin no era su hijo. Y también voy a averiguar si Missy es realmente mi hija o si ustedes me han estado mintiendo durante casi 30 años. Caroline gritó y se lanzó sobre Frank, clavándole las uñas en la cara. Si no lo has experimentado tú mismo, es difícil describir la sensación de que te quiten el aire. Es una frase que la gente dice a menudo, pero la mayoría nunca la ha sentido de verdad. Quedarse sin aliento provoca pánico cuando el aire es expulsado de repente de tus pulmones, desinflándolos. La incapacidad para respirar o tomar siquiera un poco de aire infunde terror, haciéndote sentir como si estuvieras a punto de morir. Los segundos que tarda en llenarse de nuevo tus pulmones con aire parecen minutos, mientras tu cuerpo lucha desesperadamente por respirar. En su juventud, Frank había practicado karate durante 6 años, y aunque eso fue hace 40 años, algunas cosas nunca se olvidan. Cuando las uñas de su esposa se clavaron en su rostro, Frank golpeó la parte superior del plexo solar de Caroline con la palma de la mano. El golpe no fue fuerte, de hecho, Frank sabía que cualquier moretón sería mínimo, si es que aparecía. Pero lo que hizo fue sacarle todo el aire a los pulmones de Caroline, dejándola rodando por el suelo, jadeando con terror, incapaz de inhalar. Esto provocó que Caroline entrara en pánico, lo que a su vez alarmó a Missy al verla a su madre agarrarse la garganta, luchando por respirar, mientras su esposa todavía rodaba por el suelo. Frank se dirigió rápidamente a la parte trasera de la casa, donde se encontraba su oficina en casa. Sabía que en aproximadamente 1 minuto Caroline volvería a respirar con normalidad y quería salir de la casa lo antes posible. Frank cogió su portátil y su tableta, accedió rápidamente al router Wi-Fi y cambió la contraseña del router. Caroline todavía podría usar su teléfono para conectarse a Internet, pero nunca hacía nada en la parte de desplazarse por las redes sociales. Cualquier operación bancaria o con tarjetas de crédito no podría realizarla en el ordenador sin Wi-Fi. Frank rápidamente metió un par de mudas de ropa en una mochila y salió de la casa, pasando junto a su esposa, que estaba sentada, respirando profundamente. Y con eso, se despidió de 30 años de lo que había parecido un matrimonio feliz. Frank condujo rápidamente hasta llegar al restaurante de comida rápida más cercano, donde usó su Wi-Fi para conectarse en línea. Frank inició sesión en American Express, pagó y cerró la tarjeta Amex Gold conjunta. Luego, inició sesión en Chase, pagó y cerró la tarjeta de crédito Chase conjunta antes de acceder a Chase Bill Pay y escribir un cheque a su nombre, depositando la mitad del saldo restante de la cuenta conjunta en la cuenta de su empresa de jardinería. Frank hacía tiempo había registrado su empresa como beneficiario. Frank, dijo Adam Dedes en un tono plano y sin emoción. Hola, Adam, respondió Frank al padre de su futuro yerno. Vaya situación, ¿eh? No podría ser peor, dijo Adam, abriendo la puerta para Frank. ¿Vamos al patio a ver a los golfistas, Bourbon? La casa de los Dedes estaba situada en un callejón sin salida junto al campo de golf del club campestre, donde ambas familias eran socias. La esposa de Adam había ganado el campeonato femenino del club durante los últimos 4 años, algo de lo que Adam estaba extremadamente orgulloso. Instalado en el patio de los Dedes con un bourbon en la mano, Frank comenzó la conversación. ¿Cómo está Ben? Adam inclinó la cabeza hacia Frank, como si dijera, ¿en serio? Lo sé, pregunta estúpida. Lo que está pasando es casi lo peor que un hombre puede enfrentar. Diría que excepto por perder un hijo, pero eso es exactamente lo que está viviendo, ¿no es así? Está perdiendo a su hijo menor, y tú estás perdiendo a tu nieto menor. ¿Cómo pudo Missy hacerle esto? ¿Qué le pasó a esa chica? Frank suspiró y sacudió la cabeza. Siempre fue una niña mimada, y en lugar de ponerme firme, simplemente hice la vista gorda. Supongo que eso me hace tan culpable como cualquiera. Adam se encogió de hombros, tal vez, pero probablemente no. Es una adulta, completamente capaz de tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad por sus acciones. Frank asintió en señal de acuerdo antes de tomar un sorbo de bourbon. ¿Dónde se esconde Ben? Supongo que Benjamin está con él. Están en la casa del lago. No quiere ver ni hablar con Missy, y un niño de 4 años es demasiado pequeño para ver a su madre pasar por una crisis. Probablemente sea lo mejor que Kevin ni siquiera tenga 1 año todavía.
No recordará a Ben. Aunque no puedo decir lo mismo de Ben. Estaba tan feliz de tener 2 niños pequeños. Frank negó con tristeza, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Yo tampoco quiero verla. Ni a su madre. Resulta que mi dulce y amorosa esposa sabía desde el principio que había una posibilidad de que Ben no fuera el padre del niño y no me dijo ni una maldita palabra al respecto. Ahora empiezo a sospechar que tal vez ni siquiera soy el padre de Missy y dejé a Caroline. Santo cielo, dijo Adam, exhalando lentamente. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, tú dices, sujétame la cerveza. Frank levantó su vaso hacia Adam en silencioso reconocimiento. Adam añadió, por más enfadado que esté, deberías ver a Babe. Me da un miedo terrible. Babe Dedes había sido la esposa de Adam durante 32 años. Hija de un ranchero y talentosa atleta durante la escuela secundaria y la universidad, recibió su nombre en honor a la atleta de fama mundial y nativa de Port Arthur, Texas, Babe Dedrickson Zaharias. Al igual que su tocaya, Babe Dedes, de soltera Landry, sobresalió en tenis y golf en la escuela secundaria y la universidad. Incluso pasó un año compitiendo contra profesionales como amateur en torneos de la LPGA antes de quedar embarazada de Ben. Si Missy no fuera la madre de Benjamin, realmente creo que le dispararía a Missy. Nunca la había visto tan enojada, continuó Adam. Frank sacudió la cabeza, manténla controlada. No quiero que se meta en problemas por culpa de esas dos. Ya es suficiente con que probablemente termine en la cárcel. Tú, cárcel, ¿qué demonios, Frank, tiene esto algo que ver con los vendajes en tu cara? Frank se había detenido en CVS para comprar Neosporin y una venda facial antes de llegar a la casa de Adam y Babe. Frank asintió y le contó a Adam la historia de cómo recogió los pañuelos usados de Missy para una prueba de ADN y el posterior ataque de Caroline, que terminó con él golpeándola en el estómago. Santo cielo, Frank. Adam miró a Frank con un toque de admiración. Normalmente no aprobaría golpear a una mujer, pero maldita sea, si alguna vez hubo alguien que merecía una buena patada en el trasero, así fue exactamente. Pero sé que esas dos inventarán una historia diferente, así que supongo que pronto me arrestarán. De eso quería hablar. ¿Podrías comunicarte con Ben y hacerle saber que tendrá que arreglársela solo por un tiempo? Su yerno no solo trabajaba en la empresa de jardinería de Frank, sino que también había adquirido una participación del 25% del negocio, por supuesto. Tiene un teléfono desechable y me aseguraré de darte el número. Su conversación fue interrumpida cuando Babe, la esposa de Adam, atravesó la cocina y entró en el estudio. Miró fríamente a Frank, manteniendo los ojos fijos en él mientras le preguntaba a su esposo, ¿qué hace él aquí y por qué la policía está entrando por la entrada de autos? Tranquila, querida. Frank está del lado de Ben en todo esto. Resulta que Caroline sabía todo sobre la aventura de Missy y que Kevin podría no ser hijo de Ben. Frank dejó la casa. Lo que Adam estaba a punto de decir fue interrumpido por el sonido del timbre. Babe abrió la puerta para los oficiales de policía y, ante su pregunta, se volvió hacia Frank, quien asintió en señal de reconocimiento. Me imaginé que esto pasaría, dijo, acercándose a la puerta para saludar a los oficiales, quienes rápidamente lo giraron y le pusieron las esposas. Los oficiales sentaron a Frank y le pidieron que diera su versión de los hechos. Cuando describió el ataque de Caroline contra él y sus acciones defensivas, mostrándoles los arañazos en su rostro, los oficiales respondieron con simpatía pero con indiferencia. Si nos hubieras llamado en ese momento, probablemente la habríamos arrestado a ella, no a ti. Le pediré a Ben que haga intervenir a tu abogado, dijo Adam. Bev abrazó a Frank mientras la policía lo escoltaba hacia afuera. Habían pasado 6 meses, y la tormenta de indignación se había calmado en gran medida. Missy luchó contra Ben en el divorcio, exigiendo inicialmente terapia de pareja y, cuando eso fue rechazado, imponiendo condiciones muy gravosas. Una prueba de ADN confirmó que Missy era, de hecho, hija de Frank, lo que le dejó sentimientos encontrados. Siempre había amado a Missy porque era su hija, pero no sentía respeto por ella. Se comunicaban muy poco, y Frank no esperaba que eso cambiara pronto. Ella le había negado cualquier contacto con su nieto, Kevin.
basado en una fotografía de Frank tomada en la farmacia, que mostraba claramente marcas de uñas y arañazos en su rostro. Frank fue declarado no culpable del cargo menor de agresión a su esposa, clasificado como delito menor de clase C. Frank se estaba divorciando de Caroline. No la confiaba ni la respetaba. Ella también luchó contra el divorcio, con sus abogados creando obstáculo tras obstáculo, y habrían continuado si Caroline y Missy no hubieran sido atacadas en el estacionamiento de un club nocturno que visitaban juntas. Aunque no pudieron describir al atacante, las cámaras del estacionamiento captaron a un hombre pequeño, vestido completamente de negro y con un pasamontañas, que, empuñando lo que parecía ser una vara delgada con peso, atacó sin piedad a ambas mujeres. Las imágenes mostraban a las dos mujeres siendo golpeadas con una barra de acero hasta que ésta se dobló y deformó. Desde sus camas de hospital, ambas afirmaron no tener idea de quién las había atacado y que la única persona con un motivo era el esposo de Missy, quien estaba buscando el divorcio. Sin embargo, dado su 1,90 m, 6 pies 3 pulgadas, de altura, Banderas fue descartado como sospechoso. Aunque se llevó a cabo una investigación abierta sobre la agresión, no hubo pistas ni sospechosos. Las dos mujeres, aunque gravemente heridas, con varios huesos rotos y dientes faltantes, no sufrieron ningún daño permanente. Caroline y Missy dejaron de ir a clubes nocturnos y, a medida que crecía su paranoia sobre posibles ataques adicionales, pasaban la mayor parte del tiempo en casa, irritándose mutuamente. Permitieron que sus divorcios siguieran adelante sin más resistencia. La custodia de Benjamin se resolvió en una base del 50-50, con Ben designado como el padre custodio. Ni Ben ni Missy recibieron manutención infantil ni pensión conyugal. El nombre de Ben fue eliminado del certificado de nacimiento de Kevin y una prueba de ADN ordenada por el tribunal confirmó que Andrew Eber era el padre de Kevin. Andy fue obligado a pagar manutención infantil a Missy. La esposa de Andy solicitó el divorcio por motivos de infidelidad, y él también fue obligado a pagar manutención infantil por sus 3 hijos, así como pensión conyugal ordenada por el tribunal para ella, ya que, por insistencia de Andy, su esposa había sido ama de casa desde que nació su primer hijo. Esto dejó a Andy en un estado de casi pobreza, del que era poco probable que se recuperara. Con el apoyo y el amor de sus padres, Ben logró soportar el caos causado por su esposa infiel. Continuó trabajando para Frank y siguió invirtiendo en el negocio de jardinería. Su hijo Benjamin estaba sano y feliz, excepto por las veces que tenía que quedarse con su madre en la casa de Caroline. Estas visitas lo entristecían porque su madre parecía estar o enojada con su padre o llorando inconsolablemente porque lo extrañaba. Su abuela parecía estar en un estado constante de ira dirigida hacia su abuelo. El hecho de que Frank se hubiera convertido en un socio muy buscado entre las mujeres solteras del club campestre solo alimentó el fuego que ardía dentro de Caroline. Adam y Babe continuaron apoyando a su hijo y a su nieto siempre que era necesario. Babe ganó el campeonato femenino de golf por 5º año consecutivo, a pesar de que le faltaban algunos palos en su juego de golf.